Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. También a los que nos están viendo desde casa, gracias por venir en nombre de todo el equipo de The Objective a este nuevo evento que hemos organizado, Horizonte Seguro. En un mundo de incertidumbre, como en el que estamos instalados todos, pues toca hablar y toca intentar aportar algo de certeza, algo de seguridad, y no hay nada más seguro que intentar estar protegidos, tener protegidas a nuestras familias, nuestro hogar, nuestra vida. Por eso, desde The Objective teníamos la intención de organizar un evento particular y centrado en este sector clave y en crecimiento en los últimos años en nuestro país. Hoy reunimos a algunos de los principales referentes del sector asegurador y sanitario para analizar precisamente los retos, oportunidades y también transformaciones que están marcando el presente y el futuro de esta industria. Agradecemos, por supuesto, a todos por acompañarnos hoy aquí, también a nuestros patrocinadores, muy especialmente a nuestros ponentes y moderadores por su participación, y vamos ya a dar comienzo formal a esta jornada y vamos a recibir a Mirenchu del Valle, expresidenta de UNESPA, quien nos ofrecerá su visión del sector asegurador en un contexto actual. Mirenchu, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad, un placer estar con vosotros en este foro organizado por The Objective. Agradeceros el que os hayáis aproximado a una cuestión que, como decís, está de rabiosa actualidad, que genera retos para nuestra actividad, pero que pone también de manifiesto la importancia del valor del seguro, porque yo creo que en tiempos de incertidumbre, dotar de confianza a la sociedad y a la economía es algo que cotiza al alza. Así que habéis tenido una enorme visión estratégica, y la verdad que este es un evento que se desarrolla también en esta fundación, con lo cual hoy me estreno doblemente, ¿no? Conozco la fundación y participo en este evento de The Objective. Y como comentaba, vivimos tiempos de cambio y de incertidumbre. Lo estamos viendo a nivel internacional con un conflicto que genera muchísima incertidumbre en el comercio, en el precio de la energía. Comentaba al principio que nunca se ha hablado tanto del seguro marítimo como en estas últimas semanas. Una cobertura que existe, que está siempre ahí, pero que se pone más claramente de manifiesto cuando lo peor se produce, y es ahí donde tiene enorme valor el seguro. Un conflicto que tenemos que ver qué efectos tiene también en nuestras economías domésticas, hasta dónde pueden llegar las tensiones inflacionarias. Hablamos también de un momento en el que vivimos eventos climáticos extremos, lo sabemos muy bien en España. Vivimos en el año 2024 el riesgo más importante en el ámbito catastrófico, la Dana de Valencia del 24, 229 personas fallecidas, más de 2.600 heridos, y un coste para el seguro en su conjunto, hablando de consorcio de compensación de seguros, de seguro agrario y de entidades aseguradoras privadas, de 5.000 millones de euros. Pero si echamos la vista atrás y miramos un poco qué es lo que ha pasado en esta tercera década del siglo XXI, pues recordaréis en el año 21 Filomena, una tormenta de nieve, en el 23 una tremenda sequía con efectos devastadores en la agricultura. En el 24 ya hemos mencionado la Dana, pero en el 25 tuvimos los incendios forestales, y este año 2026 lo hemos empezado con un tren de borrascas que empezó en el mes de enero y que sigue, porque Canarias todavía está sufriendo los efectos de la borrasca Terés, ¿no? Y todo esto pone de manifiesto que los eventos climáticos extremos han venido para quedarse, que es imposible evitarlos, pero que podemos hacer cosas para minimizar sus efectos, y esto tiene que ver mucho con la prevención, con las medidas
de mitigación y finalmente con la protección. Estamos hablando de tiempos en los que vivimos también un cambio demográfico. Europa envejece, la población por encima de 65 años en nuestro continente representa ya el 21% y en el 2050 llegará al 30% y España, esa es una buenísima noticia, encabeza la lista en esperanza de vida. Y muchos estudios, a nivel de la Unión Europea, y muchos estudios ya vaticinan que España podría superar a Japón en longevidad en las próximas décadas. Y este es un elemento que presiona aspectos esenciales para la ciudadanía, como es la provisión de servicios de salud, nuestras pensiones, y que pone de manifiesto también un aspecto importante, ¿no?, qué cobertura vamos a tener si somos dependientes. La movilidad es otro elemento que está cambiando constantemente, ¿no? Conviven vehículos tradicionales con vehículos eléctricos, con patinetes o vehículos de movilidad personal, vehículos conectados, en un futuro cercano con vehículos autónomos, y esto también nos plantea retos. Y luego la digitalización, la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta para todos los sectores, desde luego para el nuestro, cuya materia prima son los datos, y nos puede ayudar a conocer mejor los riesgos y a cubrir eventos que hoy, con la información que disponemos, no somos capaces de valorar adecuadamente. Y luego, por el otro lado, también nos hace más vulnerables, ¿no? Y tenemos que proteger ese patrimonio digital y tenemos que poner coberturas a favor de nuestros clientes. Y por eso os digo, en todos estos ámbitos siempre hay una respuesta por parte del seguro. Y por eso pensamos que es fundamental concienciar a la sociedad sobre los riesgos que enfrenta, sobre los riesgos en el ámbito patrimonial, en el ámbito de su salud, en el ámbito personal, sobre la necesidad de ahorrar para sus pensiones, porque si somos capaces de cerrar esa brecha de protección, tendremos una sociedad más resiliente. Y este tema del ahorro ahora está de moda, por decirlo de alguna manera, a nivel europeo, porque estamos hablando de que Europa tiene que volver a ganar cuotas de competitividad. Y en ese sentido, sabéis que el informe Draghi pone de manifiesto que necesitamos ingentes cantidades de inversión en sectores estratégicos, en nuestra propia soberanía estratégica, en seguridad, sin renunciar a transición digital o sostenible. Y la antesala de todas esas inversiones es el ahorro finalista, es el ahorro a largo plazo. Y Europa, en ahorro finalista, ahorra menos que Estados Unidos. Los activos en pensiones en Estados Unidos representan un 142% del PIB y en Europa escasamente un 32%. Pero además es que no se reparte de manera homogénea, porque hay países como Holanda o los nórdicos que tienen más o menos o están por encima del 100% del PIB, y países como España que estamos escasamente en un 8%. Y la Comisión ha sacado toda una serie de recomendaciones que lo que hacen es poner a disposición de los Estados miembros las prácticas que mejor han funcionado. Y de eso podemos aprender mucho. Es importante tener una previsión en el ámbito de la empresa, y en ese sentido los mejores modelos son los de inscripción automática de los trabajadores en sistemas de empleo. Y tenemos la experiencia del Reino Unido, que en una década ha incorporado 10 millones de trabajadores en el sistema, y sobre todo ha incorporado a trabajadores con escasos recursos, a mujeres y a jóvenes, que eran generalmente los que no se adscribían de forma voluntaria a esos sistemas. Tenemos que mejorar el tercer pilar, y de hecho la Comisión Europea vuelve a poner en marcha un instrumento de tercer pilar, porque además de la empresa hay que tomar decisiones individuales.
Y si queremos que esto funcione, necesitamos mejor fiscalidad. Y para que todo esto se ponga en marcha, concienciación, información sobre la pensión esperada, educación financiera son vitales. Yo creo que estamos en un momento donde el riesgo se percibe, donde podemos tomar medidas para cerrar esas brechas de protección. Y el seguro puede contribuir en ese sentido a mejorar el bienestar de los europeos y de los españoles y a generar también una sociedad más resiliente y más competitiva. Así que espero que toda esta incertidumbre genere de alguna manera esa certidumbre a través del seguro. Y os deseo de verdad una jornada y un foro que se pueda repetir en el futuro, porque este tema está hoy de tremenda actualidad, pero lo estará también en los años sucesivos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA. Gracias porque, bueno, la verdad que has hecho un resumen de todo lo que vamos a intentar analizar en profundidad durante toda la jornada. Vivimos, como decíamos, en un momento de incertidumbre. La vida, bueno, siempre del ser humano ha tenido riesgos, pero es verdad que en los últimos 5 años, pues parece que todo nos está atropellando desde la pandemia. Filomena, Danas, has hecho un repaso absoluto de todo lo que llevamos viviendo los últimos años y has repasado, pues, seguros de salud, de vivienda también, ese riesgo de la ocupación que está creciendo también en los últimos años y que ya recogen los seguros de salud y que hablaremos a continuación, las pensiones. Por eso desde The Objective nos parecía relevante hacer esta primera edición de Horizonte Seguro, tranquilidad en tiempos de incertidumbre. Incertidumbre vamos a seguir teniendo, pero vamos a intentar con estas mesas aclarar un poco y dar esas certezas que decía Mirenchu, pues para vivir un poco más tranquilos. Y vamos a entrar en materia ya con la primera mesa para hablar de una cuestión clave y en crecimiento. Son los seguros de salud, es lo más importante que tenemos, la salud de nosotros y, por supuesto, de nuestras familias. En 2024 alcanzó aproximadamente 12.000 millones de euros en primas, con un incremento cercano al 7,5% interanual, consolidándose como uno de los segmentos dentro de los seguros, pues principal y de mayor crecimiento. Este crecimiento se apoya en muchas cuestiones que Mirenchu ha repasado, pero fundamentalmente también en una mayor demanda de sanidad privada, impulsada, entre otras cuestiones, por las largas listas de espera y la situación de la sanidad pública. De eso seguramente vamos a hablar en profundidad en la mesa. También seguro que sale el tema de la huelga de los profesionales sanitarios, de los médicos. Por ello, llamo ya a subir al escenario al doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, y también al doctor Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa. Una mesa que va a moderar esta conversación nuestra compañera, nuestra redactora Lidia Ramírez, a quien ya cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan y Enrique, por acompañarnos en esta jornada sobre seguro. En nuestra mesa redonda vamos a debatir sobre el seguro privado de salud. Lo cierto es que, bueno, los usuarios del seguro privado de salud no han dejado de aumentar, ¿no?, en los últimos años, sobre todo desde pandemia. A día de hoy hay 12,6 millones de asegurados en España. Y la primera pregunta que quería haceros es precisamente si este crecimiento es sostenible a largo plazo o es puntual debido a la situación del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que es un crecimiento estructural. No es puntual porque es verdad que el seguro de salud ha venido creciendo desde hace 20 años de una manera más o menos estable, más o menos continuada, pero es verdad que, claro, según va aumentando la población que lo va adquiriendo, va teniendo menor capacidad adquisitiva, y cuando lo está adquiriendo, al final, estos 12 millones, en España no hay 12 millones, 13 millones de personas que ganen más de 60.000 euros, ni siquiera posiblemente de 30.000 euros, ¿no? Es porque claramente se ha producido un deterioro brusquísimo, muy brusco, del Sistema Nacional de Salud, del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, de sus prestaciones desde la
desde la pandemia, ¿no? Motivado por bueno, pues una mayor conciencia por parte de los usuarios de tener el seguro de salud, de tener asistencia sanitaria, por parte de, también condicionada obviamente por el incremento del envejecimiento, que son 5 o 6 años más, bueno, por una serie de factores que hace que al final, como ha dicho la presentadora, haya gran dificultad para poder acceder al sistema sanitario, sobre todo desde el punto de vista del diagnóstico, ¿vale? Porque una vez que o sea, en España hay 7 millones de personas en lista de espera, hay 1 millón que ya saben lo que tienen, el problema es que hay 6 millones que no saben lo que tienen, ¿no? Y esa incertidumbre es una cosa que es absolutamente bueno, pues, inquietante para la gente, ¿no? Y eso es lo que están haciendo que muchas veces hagan seguros con coberturas más pequeñas, por lo menos para poder intentar llegar al diagnóstico y al final con ese papel irte a la seguridad social, a la pública que te atienda, ¿no? Y eso, mientras no se produzcan los cambios necesarios en el Sistema Nacional de Salud, lo cual, por mucho que algunos lo intentemos y que algunos lo demandemos, pues está lejos de producirse, porque necesita meter reformas que incrementen sobre todo la productividad, resultados y obviamente luego al final también la eficiencia, ¿no? Y mientras eso no ocurra, pues el modelo va a seguir aumentando, bien o a nivel de gastos a través del seguro de salud o bien a través de gasto directamente de bolsillo. Enrique. Yo no comparto al 100% la visión de Juan, porque creo que estamos viviendo una situación algo excepcional. Sí es cierto que el hecho de que la sanidad pública no funcione correctamente es un factor importante, porque si la sanidad pública funcionara perfectamente, seguramente habría gente que no necesitaría el seguro de salud. Siempre habría personas que quisieran tener otra alternativa de otro tipo de acceso a los servicios sanitarios, pero no en la proporción que hay en este momento. En este momento estamos llegando al 30% de la población en penetración del seguro privado, que es algo que parece ilógico en un país con un servicio nacional de salud público, con una cobertura muy amplia y que lo da todo a la población y gratis. Eso que no ocurre en la mayor parte de los países de nuestro entorno, haría muy difícil esta penetración del seguro privado en una situación normalizada en el funcionamiento del sector público. A corto plazo sí va a seguir creciendo, porque lo viene haciendo en los últimos años el seguro privado de salud, pero está, desde mi punto de vista, por razones estructurales del propio seguro de salud, está cerca de alcanzar su techo operativo, porque estamos empezando a notar que la falta de visión estratégica en relación con lo que es la sanidad del país por parte de los gobiernos no está permitiendo al seguro de salud trabajar incardinado con la política sanitaria general. Estamos empezando a tener problemas que ya los tiene también el sector público, de déficit de profesionales en según qué zonas del territorio, porque no hay una buena planificación desde el punto de vista del Estado de los recursos sanitarios. Y hay problemas para el acceso a profesionales sanitarios en determinadas especialidades y en determinadas zonas del país y para la enfermería. Entonces, eso va a limitar las posibilidades de crecimiento del sector privado, de una parte. Y de otra parte, el sector del seguro privado tiene algunos defectos estructurales históricos que habrá que corregir. Es un seguro que por la técnica del riesgo, de la tarificación en función del riesgo, termina expulsando del seguro a las personas mayores, porque cuando aumenta el riesgo de enfermar, aumenta el precio de la prima. Claro. Y el resultado de eso, en sociedades que, como ha dicho Mirenchu, están envejeciendo de una manera importante, limita las posibilidades de crecimiento de futuro del sector del seguro. Quiero decir que deberíamos de tener la capacidad de abordar, desde un punto de vista estratégico,
el sistema sanitario en su conjunto y ver qué papel corresponde a lo que es sanidad pública, qué papel corresponde a la sanidad privada y qué papel le puede corresponder al seguro en el mundo de la salud en un país como el nuestro, y hacerlo de una manera coherente para permitir el crecimiento armónico de los dos sistemas. Y no se está haciendo. ¿Y qué están haciendo vuestras organizaciones, Enrique y Juan, para evitar el colapso también del sistema privado? Porque, como ha dicho Enrique, problemas de la pública ya se están viendo en la privada, como puede ser pues las listas de espera, la falta de médicos. Desde vuestras organizaciones, ¿cómo se está trabajando esto? Bueno, yo cuando me dicen eso digo, es que hace mucho que no vas a la pública, porque las diferencias son abismales. O sea, nosotros podemos tener semanas en un momento determinado en determinadas consultas, pero por ejemplo en quirófano, en pruebas diagnósticas, yo creo que salvo cosas muy puntuales. Pero vamos, nosotros, o sea, yo estoy de acuerdo en el planteamiento de lo que ha dicho Enrique, salvo en una cosa que es un paso antes, ¿no? Es decir, nuestro Sistema Nacional de Salud no da todo. De hecho, cada vez da menos. La odontología, el 1% del gasto. El sector sociosanitario, que para mí también es sanitario, el 70% del gasto es privado. En la salud mental, el 70% del gasto es privado. Si ya te metes en temas de prevención secundaria, es decir, diagnóstico precoz, el público hace 3 cribados. Y hay tropecientas. Viene un tsunami de prevención y de diagnóstico precoz que solo se está cubriendo a nivel privado. A nivel de innovación farmacéutica, 3/4 partes de lo mismo. Tenemos las pruebas con los medicamentos de la obesidad. Es decir, al final te estás quedando cuenta de que la salud va mucho más allá de lo que es la asistencia sanitaria pura y dura. La gente lo reclama así y al final la sanidad pública cada vez ocupa un espacio más pequeñito, que es para lo que es grave, complejo, excepcional, no complejo, sino excepcional, para ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente para la gente que no se lo puede permitir. Hasta tal punto que nosotros nos tenemos que empezar, cuando nunca hemos pretendido ser una alternativa al acceso, nos tenemos que empezar a plantear, oye, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar también a la gente desde un punto de vista de la aportación social? Porque el modelo está fallando por prestaciones y por servicios, ¿no? Y yo creo que ahí estamos haciendo cosas. O sea, solo nuestro grupo está construyendo 5 hospitales a la vez, pero es que estamos construyendo en general, estamos avanzando en general, pues tú has hablado antes del tema de, no sé, vamos, el tema de la huelga de los médicos nos pilla un poco de refilón, pero es un malestar obvio que para nosotros es una oportunidad para sacar, entonces estamos invirtiendo en recursos humanos, estamos invirtiendo en docencia y en investigación, porque la docencia, cada vez hay más hospitales universitarios porque eso permite atraer talento, la investigación permite retenerlo. Es decir, al final el sector privado está avanzando en sus prestaciones y en sus servicios y me parece muy honesto por parte de Enrique lo que ha dicho del tema del envejecimiento, y para esto es imprescindible que el seguro de salud, en mi opinión, haga 3 reflexiones. Una que es el tema del envejecimiento. O sea, en una sociedad envejecida no podemos permitirnos el lujo de expulsar por la prima a los ancianos. Yo creo que lo que habrá que hacer es limitar la cobertura. Yo no te subo la prima, pero si tienes un cáncer, usted se va a la pública, que para eso tiene que haber interoperabilidad. O sea, yo creo que debe de ir por ahí. Hay una segunda reflexión, a mí me parece básica, que es el tema de la segmentación, que nunca se ha hecho. Es decir, hay que segmentar al cliente en función de la prima que pague y de los servicios que pague, porque yo atiendo exactamente igual hoy por hoy a una persona que paga 300 euros un seguro que una persona, me refiero desde el punto de vista del servicio, no de la calidad asistencial, ¿vale? O sea, que no podemos diferenciar, y creo que eso hay que diferenciarlo. Hay que diferenciar el paciente, el señor que paga 300 euros a uno que paga solamente 20 euros, desde el punto de vista del servicio. Y la tercera reflexión estratégica es el tema de la innovación, que eso va a generar un problema brutal vamos, ya lo está empezando a generar con respecto a determinados medicamentos que no se van a poder cubrir, el sistema público no los va a financiar, o bien porque directamente, a consecuencia de todo lo de las políticas que vienen de Estados Unidos, no lo financien desde un punto de vista público,
o porque sean medicamentos que consideren, como por ejemplo el tema de las inyecciones del GLP-1, que no lo están financiando y se está financiando a nivel privado. Y yo creo que el seguro tendrá que buscar las fórmulas, no sé si con copagos, no sé si de la manera o haciendo esa segmentación para que esos medicamentos que no están accesibles en el sistema público, el paciente del seguro privado pueda acceder a eso. La pública tiene que hacer una cosa que es dar una asistencia en equidad. Y nosotros tenemos una ventaja, que podemos personalizar. Y es ahí donde siempre ha estado nuestra diferencia y donde debemos de seguir estándola. Y pasa igual con el tema de las aplicaciones de inteligencia artificial, pasa igual, o sea, el sistema público está hecho para no cambiar. Ese es el gran problema que tiene, ¿sabes? Entonces, nosotros tendremos que ver, y está pensado en la oferta, pensando en los trabajadores, no en los pacientes. Entonces, tendremos que ver qué podemos hacer o cómo tendremos que adaptarnos para intentar dar servicio a la gente. Os quería preguntar precisamente por eso, ¿no? De la necesidad de reformar, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. O sea, eso es un debate o sea, es un tema que se debate desde hace décadas, con el informe Abril, con propuestas bastante sólidas para que se llegase a realizar esa reforma, que a día de hoy no ha llegado. Quería preguntaros por eso, ¿por qué no se ha llegado a reformar el Sistema Nacional de Salud? Si es por una cuestión económica, de dinero, de gestión, de dejadez, ¿por qué no se reforma el Sistema Nacional de Salud y hemos llegado a la situación en la que nos encontramos hoy día? Desde mi punto de vista, yo participé en una de las comisiones del informe Abril. La edad tiene esa ventaja, que le ha permitido a uno conocer muchas cosas a lo largo de la vida. El informe Abril decía, entre otras cosas importantes, decía que las características de un servicio público tienen que ver con la función, tienen que ver con la equidad en el acceso, pero no tienen que ver con la titularidad del responsable de la gestión. Es decir, que cualquier organización puede participar en la gestión de lo público, siempre que, porque la característica es la financiación pública. Lo demás es accesorio. Y eso lo decía claro el informe Abril, y de hecho abogaba porque se diferenciara la financiación de la gestión, de la organización, de la autonomía, que se dotara de autonomía a los servicios sanitarios y a los centros, y que se introdujeran sistemas de gestión parecidos a la gestión de la empresa privada. Es decir, que era muy adelantado a su tiempo, tan adelantado que no se le hizo en ningún caso, porque esto es del año 91. Entonces, ¿qué dos motivos son fundamentales para que no se aborden las reformas? Uno es la voluntad política, que es importante en todo servicio público, y el siguiente son las resistencias internas. Las resistencias internas en el ámbito del sistema público de salud son fundamentales. El sistema público de salud maneja un personal de alrededor de 1 millón de personas. Y los sindicatos que representan a ese 1 millón de personas no tienen ganas de cambiar la situación, a no ser que suponga ese cambio mejoras cuantitativas, fundamentalmente más que cualitativas, porque la gente que está dentro del sistema no quiere cambiar su estatus. En el sector público, en comparación con el sector privado, Juan lo sabe muy bien, los índices de productividad por persona dentro del sistema público no tienen nada que ver con los del sector privado. El índice de gente ocupada para dar servicio a una cama en un hospital público en comparación con el sector privado no tienen absolutamente nada que ver. Y no quiere decir que eso produzca mejores resultados, sino que quiere decir que es mucho más cómodo en general para el personal que trabaja en el sector público que para el personal que trabaja en el sector privado, donde la exigencia de productividad es mayor. El reconocimiento también lo puede ser, unas veces sí, unas veces no, depende del tipo de empresa, pero esa es una diferencia cualitativa. Mientras el sector público tiene
dos rémoras fundamentales para poder mejorar su gestión. Porque el problema no es que no haya buenos gestores en el sector público, que los hay. Yo conozco a gente muy capacitada en la gestión en el sector público. El problema es que tienen unas herramientas que no permiten gestionar bien. Los estatutos de personal, con los que ahora estamos conociendo una nueva huelga, y digo nueva, yo he participado en dos. Vamos, no he participado, he dirigido dos huelgas en defensa del Estatuto del Médico en los años 80. Estamos en el 2026, ¿vale? Que quiere decir que esto no viene de ahora, viene de antiguo. Entonces, el problema fundamental es que esos estatutos vinculan por oposición a las plazas a gran parte del personal que tendría que dinamizar los servicios. Se da la triste circunstancia de que uno puede tener, y eso ha hecho que se incumpla la propia norma. Como es tan rígido el sistema, el propio sistema dejó de hacer convocatorias legales y empezó a sustituirlas por convocatorias ilegales para personal temporal, no estable, porque era la manera de poder ajustar las deficiencias de personal al no tener el personal adscrito a una determinada plaza. El médico que ha hecho una oposición y tiene su plaza en La Paz, dice, a mí no me mueve de La Paz nadie a no ser que me incentiven. Como no me incentivan, no me muevo. La población española se ha ido moviendo a lo largo de estos años, ha crecido, ha habido barrios que se han hecho nuevos congestionados de gente y se encontraba el sistema público con la situación de dotar un ambulatorio para tener pediatras en una zona de gente más joven con muchos niños y resulta que tenía 2 pediatras para 100 niños por día para cada uno de los pediatras. Y en el centro de Madrid podía tener cruzados de brazos 20 pediatras que tenían un niño al día, pero no los podía mover obligatoriamente porque estaban adscritos a la plaza que habían ganado por oposición. Esas rigideces del estatuto de personal hacen muy difícil reformar el sistema y hacen muy fácil para el personal oponerse al cambio si no se introducen mejoras de todo tipo, profesionales o económicas, para hacer ese cambio. Y como no se les da esa oportunidad a los sindicatos, esto no se mueve. Si a eso añadimos la falta de voluntad política para hacer las reformas en profundidad, pues nos encontramos con la situación de parálisis que venimos sufriendo desde hace más de 20 años, porque esto no es de ahora. El problema es que se está aumentando poco a poco la capacidad de respuesta del sistema público que se traduce en listas de espera. Y no tiene visos de mejorar. Y lo triste del caso, y lo sufren los proveedores, como es el caso de lo que Juan representa, que podrían colaborar a disminuir la lista de espera y no se nos da esa opción. No por parte de las políticas no se da esa opción que existe. Lo hemos visto durante la pandemia. Durante la pandemia, si no hubiera sido por la colaboración desinteresada del sector privado, esto habría sido una catástrofe mucho mayor de lo que fue, porque el sector privado fue capaz de resolver más del 30% de la actividad durante la pandemia, que no se le ha reconocido para nada, pero porque estaba ahí, preparado para poder ayudar. Pero no se nos deja ayudar. El problema fundamental es que no se nos deja ayudar. No se ponen encima de la mesa, de verdad, situaciones de debate en el que se llega hasta qué punto se puede mejorar el conjunto del sistema, mejorando las líneas de colaboración entre la parte pública y la privada. No hay posibilidad. Estos debates están muy bien para la galería, le decía yo a Juan antes de entrar. Sin cansarse. Sí, sin cansarse. No nos darán la razón, nos darán algunas medallas. No, pero es verdad. Lo que pasa es que, quien quiera solucionar esto tiene que hacer una cosa muy clara,
que es acabar con el Estatuto Marco. Olvídate. O sea, es acabar con el Estatuto Marco e irte a un régimen laboral normal y corriente, a través de empresas públicas, a través de consorcios. Los que salen defendiendo la sanidad pública no están defendiendo la sanidad pública, están defendiendo el modelo estatutario, porque critican el modelo catalán. De hecho, ellos llegan a la conclusión de que un consorcio público más un consorcio público es un hospital privado, pero vamos a ver. ¿Por qué? Porque no tienen el modelo estatutario. Y entonces, lo que pasa es que, claro, eso conlleva una serie de riesgos, pero el gran lastre que tiene nuestro sistema de asistencia sanitaria es el modelo estatutario, que no permite medir, no permite poder gestionar recursos, no permite tener productividad, no permite nada. Y al revés, y no nos permiten ayudar más porque todo lo que sea acercarse a la sanidad privada se considera una amenaza. Lo ven como una amenaza. Es decir, en vez de intentar mejorar ellos, lo que hacen es intentan, pues aquí como se ha hecho con tantas cosas, o sea, se iguala a la gente por debajo, pues como se ha hecho con tantas cosas. De hecho, cada vez que se habla de reformar, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud, se relaciona con una privatización, ¿no? Claro. Por eso te quiero decir, o sea, tú puedes tener, y esto es un concepto muy importante, aquí hay gestión pública a través de la administración pública, que eso es modelo Estatuto Marco, a través del modelo funcionarial, pero luego hay un modelo que es empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios públicos, que se gestionan con personalidad jurídica, que eso ya lo venía diciendo hasta el informe Abril y se lleva diciendo, eso lo dicen todos los expertos de un lado y de otro entienden que el Estatuto Marco es el mayor lastre que hay para el sistema sanitario de este país, pero vamos, te lo digo, de los de izquierda y de los de derechas. Y que las entidades tienen que tener personalidad jurídica propia. Porque además es que hay estudios clarísimamente que hablan de mejoras de hasta 28 puntos de productividad entre las empresas públicas andaluzas. El Hospital Costa del Sol competía con Alcira, que es un hospital de gestión privada, público de gestión privada. Pero si tú, oye, me parece muy lícito, ¿tú quieres que solamente haya gestión pública? Me parece bien. Pero pues hazlo a través de empresas públicas, pide resultados. El problema es que el Estatuto Marco, como te digo, es un modelo que está hecho para no cambiar y que solo piensa en la oferta, no piensa en la demanda. Y en un modelo en el cual tenemos envejecimiento, cronicidad, incremento de la frecuentación, innovación a mansalva y una cosa que hasta hace unos años no ocurría, que es que la gente empieza a pensar ya en el bienestar, ya no solamente en la asistencia. Ya no quiere que te cures. Ya no, ¿sabes? El cáncer. Quiere que además luego, o sea, y es lo más razonable. O sea, esto no es una cuestión de esperanza de vida, como ha dicho Melenchu, que sí, que está fenomenal, y ojalá vivamos 150 años. Pero es una cuestión de la gente lo entiende como bienestar y demás cada vez. Por eso te quiero decir, esto será con seguro o a través del dinero de bolsillo. Pero el sistema privado va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque el público no tiene dinero para meter más. Entonces, o se reforma y empieza a ser productivo y eficiente, o al final se quedará quedando cada vez en un espacio más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Os tengo que preguntar, has dicho sobre la huelga de médicos, que has comentado que, os pilla de perfil, pero no podemos hablar de la situación del Sistema Nacional de Salud sin hablar precisamente de la huelga de médicos. No sé qué opinión tenéis al respecto. Precisamente una de las razones de la huelga es la lucha por un estatuto marco propio. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Pues que tiene mala salida. Yo he estado dirigiendo 2 huelgas médicas en una época en que el gobierno era un gobierno de mayoría absoluta con Felipe González al frente. Quiero decir que no era la situación que se da en este momento. Y la reivindicación en aquella época era muy parecida a la de este momento. Era la reivindicación fundamentalmente de los médicos para tratar de recuperar el estatus que la reforma que se hizo inicialmente por parte del Partido Socialista cuando llegó al poder en su primer mandato, entendíamos que había desestructurado el funcionamiento correcto de los hospitales. Esto no es un tema sencillo de explicar, pero voy a tratar de explicarlo brevemente. Antes de la reforma que inició el Partido Socialista, había una manera de ejercer la profesión en el sector extrahospitalario y otra manera de ejercer la profesión dentro del sector hospitalario. En el sector extrahospitalario era más frecuente el funcionamiento basado en la experiencia profesional de los médicos generales,
los que se llamaban entonces médicos de cabecera, y el médico de cabecera tenía una jornada que ahora diríamos que era impensable, porque podía estar trabajando todo el día, todos los días del año, sobre todo en el medio rural, pero era un médico que conocía perfectamente los antecedentes de la persona y de la familia de la persona. Es decir, tenía un vínculo emocional, por decirlo de alguna manera, con los pacientes. Y en el sector hospitalario, que se funcionaba más en equipo, la cabeza de los equipos era el médico, era el director médico de la planta o el jefe del servicio concreto de cada uno de los servicios que constituían el hospital. La reforma lo que hizo fue cambiar eso, introducir en el ámbito de la atención primaria los centros de salud y los turnos de trabajo entre los profesionales, incluyendo a los médicos. El resultado fue que a partir de ese momento los pacientes sabían que hoy les podía atender fulanito y mañana menganito y pasado otro, porque había turnos de trabajo y por lo tanto la relación de confianza con lo que antes era el médico de cabecera se perdió. Y en el hospital la reforma lo que hizo fue establecer que las direcciones del personal eran verticales, es decir, los celadores tenían un director arriba, las enfermeras tenían una dirección arriba y los médicos tenían una dirección arriba. El nuevo estatuto establecía esos pilares de los estamentos de dentro de un hospital y entonces el jefe de servicio pasó a tener la obligación de, antes de poder organizar el servicio, pedir permiso a la directora de enfermería, no a sus enfermeras del servicio, sino a la directora o al director del celador. Es decir, se desestructuró la organización jerárquica de los servicios que había hasta el momento. Eso dio lugar a que se desmotivaran los que tiraban del buen funcionamiento de los servicios y pasáramos a una situación como la de ahora, que todo el mundo parece en los hospitales que está quemado. Lo del burnout se ha hecho norma dentro de los hospitales públicos porque a todo el mundo le cuesta el no tener líder de referencia y en los servicios, cuando se pierde el liderazgo de quien tira del servicio, normalmente lo que ocurre es que baja la productividad general y nadie se hace responsable de por qué ha bajado. Entonces, esto fueron consecuencias de la reforma. Las dos primeras huelgas que se hicieron en los años 80 trataban de revertir esta situación. Nos encontramos con que el peso de los sindicatos de clase, comisiones y UGT no solo impidió que se hiciera la reforma del estatuto de entonces, sino que lo hicieron al revés. Establecieron un sistema de elecciones sindicales que para poder tener representatividad para negociar refirieron todo el ámbito de la legislación sindical al ámbito de la función pública. Antes, el ámbito de las elecciones en sanidad era el sector sanitario. Entonces, por ejemplo, para los médicos, sacar el 5% mínimo para poder estar en la mesa de negociación era relativamente sencillo. Cuando el ámbito pasó a ser de toda la función pública, en donde había que sacar el 5% de todo el personal de la administración pública, para los médicos se hizo muy difícil poder llegar a esa situación. Los médicos nos tuvimos que asociar a la enfermería. Yo personalmente monté lo que entonces se conocía como CEMSATSE, que era la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el Sindicato de Enfermería. Y ganamos las elecciones y pudimos tener representación en la mesa, pero ya nunca más los médicos tuvieron capacidad de negociar sus situaciones directamente ellos. Entonces, de esos barros vienen estos lodos. Arrastramos desde entonces esta situación que no solo no ha ido mejorando, sino que se ha ido empeorando. Por eso mi visión no es nada halagüeña. Esto terminará mal, los huelguistas se terminarán cansando. Claro. Los pacientes se acabarán cabreando. Terminarán las huelgas, terminarán más cabreados, seguirán frustrados y no mejorará la situación, desgraciadamente. Juan, ¿algo rápidamente quieres añadir sobre la huelga de médicos? Bueno, no, yo un poco lo ha dicho él. Yo creo que, creo que los sindicatos están en un callejón sin salida.
sinceramente, ¿no? Ellos están pidiendo una serie de cosas que tienen enfrente los sindicatos de clase, que le han dicho que no le van a conceder. De hecho, ha dicho la enfermería que se va a manifestar como no ejecute el estatuto, que están en contra. El propio Partido Popular, Feijóo, ha dicho que no le va a conceder el estatuto marco. Entonces yo creo que están en una situación muy difícil. Están en una situación, en un callejón sin salida, en donde están haciendo las huelgas, que cada vez yo creo que van a tener menos seguimiento y que cada vez al final van a... Porque al final no nos olvidemos que en este país hay 7 millones de personas en lista de espera. Entonces, claro, cuando tú a una persona, después de 8 meses, le anulas, la gente se acaba cabreando, ¿no? Entonces yo creo que tienen muy mala salida y lo mejor que podrían hacer es intentar en la medida de lo posible. Esto es como Trump con Irán. Pues tienen que intentar salir de la manera mejor posible para que no, pues eso, para no quedar muy mal. Pues esperemos que se resuelva de la mejor forma posible, porque al final, bueno, los perjudicados al final somos los pacientes. Claro. Pues creo que lo tenemos que dejar ya aquí. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Yo quería Juan. hacer antes de irnos, porque ha dicho algo Mirenchu en su intervención que no podemos perder de vista. Al margen de la situación geopolítica, estamos en los albores de un cambio fundamental en la manera de entender nuestra relación con los servicios públicos o no públicos, que es el hecho de la introducción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que yo creo que la mayoría de nosotros todavía no, desde luego no sabemos el alcance que va a tener, pero sí deberíamos de empezar a saber qué es lo que representa. La inteligencia artificial es el último paso de la innovación tecnológica que nos viene afectando desde los años 80. En los años 80 aparecen los primeros ordenadores, que eran ordenadores corporativos. En los 90 aparecen los ordenadores personales. Pero todavía solo servían para la gestión propia porque no había Internet. Internet aparece en el 2000. En el 2000, toda la tecnología de entonces permite relacionarnos a nivel global y cambia completamente el uso de la tecnología, de servir para la gestión inicialmente puntual de determinado tipo de procesos, empieza a servir para tener información y compartir información a nivel relacional de muchas instituciones y de muchas personas. Y cuando eso evoluciona, empezamos a generar datos en cantidades industriales. Hoy en día hay mucha gente que lleva ya un reloj en la pulsera que dice, le puede prevenir una alteración arrítmica cardíaca, le puede ayudar a conocer un poco cómo va evolucionando su propia salud personal. Y todos esos datos andan viajando por la red. Y hay quien los captura. Y hay quien tiene a día de hoy lo que se llama el Big Data. Millones y millones de datos de lo que hacemos cuando nos metemos en Internet y queremos comprar algo, de los wearables estos que permiten... Toda esa información está haciendo que ya haya operadores que conocen en tiempo real lo que le pasa a mucha gente. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de nada vamos a pasar a una situación que va a cambiar lo que era la relación médico-paciente. Hasta no hace mucho, o hasta ahora, lo normal es que el paciente vaya buscando al médico cuando se siente mal. Cuando uno tiene la información en tiempo real de que a un paciente, porque le está llegando la información de reloj, va a tener una crisis cardíaca, en tiempo real lo que tendríamos que hacer es ser nosotros los que llamáramos al paciente y decirle, ojo, ven para acá, que tu reloj nos está diciendo que te va a pasar algo. Es decir, va a cambiar el manejo de la información en tiempo real gracias al Big Data que va a manejar la inteligencia artificial. Y eso va a cambiar completamente los servicios, porque van a aparecer obligaciones legales de adelantarse a los acontecimientos, de pedirnos responsabilidad por haber tenido un dato y no haber reaccionado al dato en tiempo real. Eso va a cambiar completamente la manera de entender los servicios de todo tipo. Lo digo porque nos enfrentamos a algo, algunos ya no lo veremos, pero
que va a cambiar absolutamente. Y en esta situación, como decía Juan, esta incapacidad de adaptación que está acreditando el servicio público no le va a llevar a ningún buen sitio. Pues nos quedamos con esa puntualización. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los tres. Muchísimas gracias. Cuánto se aprende de verdad de escuchar a profesionales que llevan toda una vida dedicada a un sector. Gracias por todas esas claves y ahora eso sí, nos hemos extendido un poquito más en esta primera mesa. Vamos a intentar acortar un poco las demás. Les pedimos disculpas por los tiempos. Vamos a centrarnos, si les parece, en otro segmento clave en el sector, como son los seguros del hogar. Vamos a hablar cómo los seguros contribuyen a proteger estos activos, el principal activo que tenemos, nuestra casa, a reducir también los riesgos como por ejemplo el de la ocupación. Seguro que hablamos de esta cuestión a continuación. Yo invito ya a subir al escenario a Jorge Dol, secretario general de la Asociación Española de Análisis de Valor, y también a César Ayala, profesor de CEU San Pablo y también abogado. Cuando queráis. Gracias. Gracias. Pues bienvenidos, muchísimas gracias a los dos. Vamos a hablar de un tema clave y fundamental como son los seguros de hogar. En este caso, como decía, pues bueno, es al final el principal bien que tenemos, donde gastamos, donde hacemos nuestra principal mayor inversión de nuestra vida. Y en primer lugar, una parte importante antes de poder acceder a un seguro de hogar es precisamente la tasación. Por eso, Jorge, te voy a preguntar al respecto, porque ahí entráis vosotros como Asociación Española de Análisis de Valor, y cuestiones que comentaba Mirenchu que han cambiado precisamente a la hora de tasar una vivienda. Quería preguntarte qué cuestiones han cambiado en los últimos años y qué efectos han tenido pues situaciones climáticas como la de la Dana a la hora de hacer la tasación de una vivienda. Muy buenos días y gracias por la invitación para formar parte de esta mesa redonda. En primer lugar, bueno, la tasación en España, si nos acotamos a la actividad principal de la EV, que formamos 21 de las principales sociedades de tasación de nuestro país, nos acotamos a la tasación hipotecaria. Entonces, la normativa que tenemos en España es bastante proteccionista para el inversor, se ha diseñado para proteger al inversor, y los últimos cambios van en la línea de tratar de mejorar la posición de la valoración frente a la incertidumbre. Aunque evidentemente es el debate internacional ahora mismo, cómo podemos valorar frente a escenarios de incertidumbre. Nadie tiene la bola de cristal, pero por lo menos que sepamos utilizar tecnología para hacer predicciones de precios a corto plazo, que sepamos utilizar tecnologías para reflejar en la tasación los criterios climáticos y medioambientales en la tasación. Esto lo está solicitando Europa a nivel financiero. Entonces, los cambios más relevantes, que los acabo de anticipar, podría ser la introducción de la sostenibilidad en las valoraciones. Lo que nos requiere Europa desde agosto es que introduzcamos pues, indicadores climáticos, medioambientales, riesgos de inundación, riesgos volcánicos, desertificación. Bueno, hay un montón de posibilidades dependiendo del área geográfica que estemos tratando. En ese sentido, pues, lo que mejoramos en la tasación es aportar transparencia al sector en la toma de decisiones, y cuando interviene este tipo de indicadores en el valor, pues deben ser considerados en la tasación. Pero realmente, también por aportar tranquilidad, antes de esta introducción de los indicadores climáticos y el momento actual, el valor de tasación no debería variar. Simplemente lo que se trata es de aportar más transparencia en los informes de tasación para la toma de decisiones de inversores, entidades financieras o, por ejemplo, entidades aseguradoras. Gracias, Jorge. En este sentido también quería preguntarte a ti, con tu experiencia pues, bueno, en el sector y como abogado, precisamente estas cuestiones climáticas, cómo están impactando ya en los siniestros de seguros en España del hogar, y si estamos viendo más incidencias que, pues bueno, a la vista está este carrusel de borrascas con el que hemos empezado el año, la Dana, estas situaciones extremas, ¿cómo están impactando en el seguro? Existe muchísima más cuestión de siniestralidad porque las
Las anomalías climáticas a las que te has referido no solo se están aumentando en cantidad, sino también en intensidad. Y por lo tanto, todo esto da lugar a muchísimos más siniestros, muchísima más litigiosidad y sobre todo muchísimas supuestos de intervención del Consorcio de Compensación de Seguros, porque en todos estos casos, que pueden ser calificados, por ejemplo, la Dana de Valencia, como riesgos absolutamente extraordinarios, pues es el Consorcio de Compensación de Seguros el que al final acaba interviniendo. Pero que acabe que las anomalías climáticas pueden, aunque no tengan el carácter extraordinarias, también pueden influir en el funcionamiento de una póliza de seguros normal y corriente, porque a mayor lluvia, pues mayor posibilidad de humedades. Y cuando hay humedades, pues la póliza muchas veces discute si las humedades están cubiertas o no, si es una falta de mantenimiento. Si no es una falta de mantenimiento, te pueden denegar la cobertura por eso. Pueden decir que los daños estéticos no los cubren porque no los has denunciado en tiempo. Entonces también, sin ir a la mayor, o sea, a los desastres climáticos provocados por eventos absolutamente anómalos, también es cierto que el clima y sobre todo las variaciones, la intensidad de eventos climáticos extremos puede suponer litigiosidad a microefectos en pólizas, ya no a nivel macro, sino microefectos en pólizas. Y también, César, entiendo que efectos en los costes, porque venimos de una subida de prácticamente todos los costes y también los de construcción, que hacen que los precios de la vivienda estén disparados, pero también los de rehabilitación. Cuando tenemos una avería en el hogar, el seguro tiene que repararlo, esos costes a ellos también les suben. ¿Cómo están afectando? Todo sube, los costes no son los mismos de hace 5 años que ahora. Los costes evidentemente influyen en el cálculo actuarial, en la fijación de los importes de las primas y evidentemente el precio de las pólizas aumenta y se somete a un régimen de revisión más frecuente que en el pasado. Y hay una cuestión que también pues, está preocupando cada vez más a los propietarios de una vivienda, y es el tema de la ocupación, la inquiocupación, todo este tema que en otros países de Europa no existe y que aquí bueno, hay una cierta anomalía y una cierta permisividad y preocupa cada vez más. Tanto es así que bueno, los seguros cada vez lo incluyen más en sus pólizas. Vamos ahora después a eso con César, pero aquí, a ti quería preguntarte, Jorge, ¿cómo afecta, si está afectando a la hora de tasar, de valorar un inmueble para conceder esa hipoteca, pues esa posibilidad de ocupación, si es un bajo, si es un primero, no sé si afecta? Bueno, si imaginamos una gráfica del riesgo, partiendo de cero riesgo de ocupación a la ocupación del inmueble efectuada finalmente, pues bueno, lo que tenemos es una tasación considerando un mercado siempre hasta que finalmente, si tienes una vivienda ocupada, en la que tú no puedes solicitar un préstamo porque van a condicionar el valor de tasación. Pero ¿qué pasa en esos tramos, en ese tramo intermedio, en el que lamentablemente tenemos áreas geográficas dentro de las ciudades en las que existe un riesgo alto de ocupación? Pues al final es un riesgo que está embebido dentro del propio mercado y que reflejará en su valor de mercado de algún modo. Esto lo están sufriendo muchísimo los fondos inmobiliarios, en los que tal vez se realiza un descuento sobre el valor de mercado de un 30-40%, porque al final la dinámica de costes que acarrea la gestión de un inmueble ocupado hasta que se consigue la venta en estado libre o se vende en estado de ocupación ilegal, pues supone una disminución de un valor con un elevado porcentaje. Entonces, ¿cómo impacta el riesgo en la valoración? Pues impacta en realizar unos estudios de mercado mucho más pormenorizados y tratar de reflejar en ese estudio de mercado las situaciones socioeconómicas del entorno. O sea, que afecta, y afecta, claro, también, lo estamos viendo, seguro que ustedes lo han comprobado también o lo han padecido, que es un tema que los seguros están incluyendo dentro de sus pólizas del hogar, esa protección contra la ocupación. ¿Cómo está cambiando el sector en este asunto? Pues está cambiando lentamente porque todavía no estamos en un marco, no tenemos un marco jurídico, desgraciadamente, lo suficientemente previsible como para saber en qué puede derivar una situación de ocupación dependiendo de cuál sea el propietario de la vivienda ocupada o dependiendo también de las características o de las circunstancias sociales de las personas que lo ocupan. Dentro del sector seguro, pues todo el mundo sabemos que ahora hay seguros de alquiler, seguros por impago para hacer frente al fenómeno de la inquiocupación. Esa es una respuesta que se le ha dado por parte del sector asegurador. También dentro de las pólizas de hogar, concretamente,
prevén casos de ocupación para casos de vandalismo, en este caso, que se hayan podido ocasionar con motivo de la ocupación, dando origen también a discusiones y litigiosidad, porque cuando una vivienda está ocupada, obviamente, la posibilidad de vandalismo crece exponencialmente. Entonces ya deja de formar parte de la aleatoriedad propia del contrato de seguro, sino para convertirse en un evento prácticamente certero, algo que va a suceder, ocupación de vivienda más vandalismo es algo que va a suceder, y por lo tanto muchas veces las aseguradoras niegan la cobertura precisamente porque consideran que la ocupación es un caso que ya no entra propiamente dentro de los daños del hogar. Si lo recogen, sí, pero si no lo recogen, es muy difícil ahora mismo, sería difícil reclamar daños por vandalismo, por una situación de ocupación. Sobre todo entiendo si es una segunda residencia, claro. Sí, si es una segunda residencia, en primer lugar está menos protegido, porque ya incluso por vía penal las moradas las viviendas están protegidas, pues sería un delito de allanamiento, mientras que no es vivienda, es un delito de usurpación cuyo tratamiento penal es más liviano. Otra de las cuestiones que se han tratado en la anterior mesa es el tema de la inteligencia artificial, de cómo está afectando en el sector de los seguros de salud. Hablábamos en la anterior mesa, pero también quería saber cómo se está utilizando, Jorge, pues el tema precisamente de las valoraciones, de las tasaciones y qué se puede mejorar o cómo se puede implementar. La inteligencia artificial está afectando a todos los sectores y la valoración no está siendo aparte. Evidentemente, se está empleando ya en la automatización de procesos a la hora de elaborar un informe, se emplea en los modelos predictivos que nos solicita Banco de España para tratar de anticiparnos a posibles correcciones del valor a corto o medio plazo, y tampoco podemos introducirla mucho más porque sí que tenemos que garantizar la calidad y sobre todo la independencia en las tasaciones por parte de la sociedad de tasación y el tasador. Cuanta más tecnología implantemos, cuanta más inteligencia artificial, más dependencia puede haber y a veces esto puede ser una tecnología opaca que resulte complicada de explicar a un cliente. Entonces, vamos a tener ese debate durante los próximos años sobre cómo vamos a implementar la inteligencia artificial en el sector y, sobre todo, formar a los nuevos valoradores, implantar las tecnologías de las sociedades de tasación para explicar bien cómo se construye el precio y que no convirtamos esto en una caja cerrada, ¿no? Gracias. Jorge César, desde tu profesión como abogado, sí que, en el ámbito legal, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes dentro de un seguro de hogar tipo que podemos tener? Seguro de hogar tipo, la máxima litigiosidad es por falta de cobertura, ¿no? Pues quizá sea la falta de claridad y concreción. Muchas veces la redacción de las pólizas no es lo suficientemente concisa, quizás es que no pueda ser más concisa porque al fin y al cabo pues es un contrato sobre eventos futuros y con mucha concreción, por mucha claridad que esté redactado, siempre queda lugar a la interpretación. Y esa interpretación de la póliza lo que muchas veces da lugar a esta litigiosidad. Dentro de los seguros de hogar, las reclamaciones, por tanto, por denegación de cobertura, tanto porque se considera que el siniestro no está cubierto o bien por la valoración del propio siniestro, por la gestión del siniestro. A veces la aseguradora pone, desde el punto de vista del asegurado, requisitos exacerbados para demostrar a cuánto ha ascendido el daño a cuánto ha ascendido el daño, por ejemplo, aportando facturas, etcétera, etcétera, y ese ámbito en el que se mueve la litigiosidad en el ámbito de los seguros. Porque, claro, no hay que olvidar que también es un sector, evidentemente, que no está exento al fraude y que, pues a veces se intenta meter cuestiones que no están recogidas dentro de esa póliza. Sí, como dice Jorge, la inteligencia artificial ahora mismo es una herramienta que se está utilizando para las aseguradoras para detectar el fraude casi en la etapa de triaje, ¿no? Cuando una reclamación entra y tiene que valorarse, tiene que hacerse una primera evaluación sobre si está dentro de cobertura o no está dentro de cobertura. Ahora se puede sacar una fotografía con el móvil las aseguradoras piden que se manden imágenes lo antes posible y si esas imágenes están manipuladas o están trucadas o hay fraude, lo detecta enseguida la inteligencia artificial que utilizan las aseguradoras. También es verdad que los asegurados que quieran defraudar también pueden utilizar inteligencia artificial para de retoque de imágenes o algo parecido, pero los aseguradoras obviamente también lo incorporan. Y en la gestión de los expedientes,
puesta en la gestión en masa de expedientes, la inteligencia artificial pues también está siendo utilizada por compañías de seguros. Y ya para terminar, a modo de consejo al ciudadano, consejo al consumidor, si alguien tiene que revisar su seguro, hacerse un seguro de hogar, ¿qué es lo que tiene que tener claro y revisar y poner más el ojo, el detalle en, oye, este es un seguro de hogar de calidad o no, o vas a tener problemas en el futuro? Bueno, pues en primer lugar la información previo contractual. Ahora la Directiva de Distribución de Seguros obliga a informar al cliente antes de un seguro no vida, antes de un seguro de daños, a que se le informe mediante un modelo que se llama IPID, que es en el que se detallan las características fundamentales de la cobertura. Este modelo IPID muchas veces es informativo, pero no advierte lo suficiente, no es lo suficientemente expresivo cara a un consumidor medio. Con lo cual, mi recomendación es que además de la póliza y además del IPID, bueno, que se lea, es una asesoría, sobre todo si hablamos de pólizas especialmente complejas o de una especial cuantía o que cubran un riesgo especial, pues sí que se asesore con un agente independiente como puede ser un corredor de seguros o bien que requiera asesoría legal. Pues César, Jorge, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Hemos intentado reducir un poco los tiempos. Os doy las gracias por estar aquí y participar con nosotros y por todas esas claves. Gracias. Muy amable, gracias. Pues muchísimas gracias y vamos a pasar ya a la tercera mesa para hablar de un tema también fundamental del que se ha hablado a lo largo de la mañana, esa esperanza de vida que tenemos en España, porque precisamente es una de las más elevadas del mundo, pero claro, también entran dentro de esta situación pues retos y riesgos, y para profundizar sobre este tema vamos a hablar de seguros de vida y de pensiones. Vamos a llamar ya en esta ocasión para que suba al escenario a José Miguel García, él es director general comercial de pensiones de Ibercaja, y también a Sergio Esteban Crespo, director de desarrollo de negocio vida de Mapfre. Para moderar esta mesa está nuestro compañero redactor de economía, Víctor Recacha, así que os invito a subir al escenario a los tres cuando queráis. Gracias. Coincidido, ¿no? Gracias a vosotros. Gracias. ¿Dónde te quieres poner? ¿Me prefieres? A mí me voy yo para allá. Vale. Hola. No sé si... Muchas gracias, José Miguel y Sergio, por acompañarnos. Bien, hablaremos ahora de planes de pensiones y seguros de vida, porque precisamente, como decía Rocío, en este contexto de envejecimiento y además también pues, en un mundo que cambia tan rápido, pues creo que cobra especial relevancia la necesidad de protegernos, de estar cubiertos, ¿no? ante todos estos riesgos. Y bueno, precisamente lo primero que os quería plantear pues, es la previsión social, ¿no? El papel que adquiere la previsión social y por qué creéis que es importante planificar. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos a esta sesión que, por lo que he visto y por los temas que estáis tratando, me parece relevantísima. Bueno, a los que trabajamos en seguros no se nos escapa la importancia que tiene el seguro de vida en particular para la vida de las personas, para sus familias, para el desarrollo de la actividad profesional en el caso de los autónomos, ¿no? De hecho, en Mapfre muchas veces decimos que el seguro está para lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Y en cambio estamos transformando un poco esta idea a que el seguro en general está para que las cosas puedan ocurrir, ¿no? Este cambio de idea tiene mucho que ver con ese concepto anglosajón, ese concepto americano que les gusta tanto del bienestar financiero, ¿no? Cuando una persona se siente segura, se siente que domina sus finanzas personales, que lo hace mediante una planificación financiera adecuada, pues se siente más feliz, es así de sencillo, se siente más feliz y es capaz de emprender actividades profesionales o personales, ¿no? En este sentido, además, es que cualquier persona,
tienen necesidad de aseguramiento. Hablando específicamente de los seguros de vida, pues lógicamente la modalidad más demandada pues puedo pensar que está en aquella que está ligada a la actividad hipotecaria, ¿no? Pues lógicamente todo el mundo pasamos por esa etapa de solicitar un préstamo hipotecario y necesitamos aquel seguro que nos permita cubrir en caso de que ocurra algo con nosotros, ¿no? Pero también hay otras, como son la de los complementos a los conductores, tanto a los habituales como a los ocasionales, que les permiten completar las coberturas actuales. A mí personalmente la que más me gusta, la más desconocida quizá, es la ligada a la actividad financiera, a las posiciones financieras, ¿no? Aquella que nos puede permitir tomar una decisión, como decía, dentro del ámbito de la planificación financiera, de no tener que rescatar o hacer líquido una posición financiera que a lo mejor en el mercado no sea el momento más adecuado para hacerla, ¿no? Y por último yo destacaría las necesidades que tiene ahora y que vamos a tener todos como segmentos senior, ¿no? Aquellas más ligadas a accidentes o incluso a situaciones de dependencia. José Miguel, perdona, ¿algún apunte más, alguna clave más sobre la planificación financiera? Bueno, a ver, en el marco de la previsión social, antes Mirenchu ha hecho una muy buena introducción. Nosotros en lo que nos hemos embarcado en Ibercaja en los últimos años es en la información. Se habla mucho de la formación financiera, pero yo creo que en este país es mucho más importante ir a algo más amplio y es ir a la información, ¿no? La gente, lo que hemos notado es que necesita información porque cuando nosotros en las distintas territoriales y sectores vemos cuál es el conocimiento sobre la previsión social, vemos que es especialmente bajo, ¿no? En España nos hemos acostumbrado a que desde que nacemos vamos a trabajar una serie de años y cuando nos jubilemos tendremos una prestación pública de jubilación que nos cubrirá el resto de la vida, ¿no? Al final, cuando se puso en marcha el sistema de pensiones allá por los años 60, en el 67, se pensó basado en una esperanza de vida de 69 años. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos una esperanza de vida de 84. Las mujeres un poco más altas que los hombres, porque yo creo que se cuidan más, como bien se ha hablado en el sector en la primera mesa. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema no estaba pensado para que la gente sobreviva más de 30 años a la edad de jubilación. Porque es lo que está ocurriendo ahora. Ahora ya la esperanza de vida está en 84, pero ya nuestros hijos llegarán seguramente hasta los 100 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso necesita una reforma estructural. Ya en el Pacto de Toledo se empezó a ver que el sistema público tenía algún problema, el pilar 1 de la previsión social, y que había que ir reformando el pilar 2, que es la previsión social complementaria. Se hicieron algunos pasos, se han hecho aproximadamente 25 reformas paramétricas en los últimos 40 años, pero de alguna forma no se ha paliado el problema de la seguridad social. Ahora está empezando a haber medidas como la cuota de solidaridad, el MEI, ese mecanismo de equidad intergeneracional. Tuve que repetirlo varias veces hasta que me lo aprendí el nombre, ¿eh? Pero al final termina saliendo. ¿Qué ocurre? Que carga de alguna forma más a las empresas, pero tampoco están solucionando el problema. Lo que están haciendo es poner parches a el problema del sistema público. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como bien decía Mirenchu en su intervención, desde Europa ya nos están diciendo, oye, estáis en un grupo de países donde no podéis ir por libre, ¿no? Tenéis que hacer medidas parecidas a lo que están haciendo en otros países. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es nuestro problema? Que el gasto mensual en pensiones en España son 14.500 millones de euros. Y eso de alguna forma no se puede sostener. No se puede sostener porque en otros países no tienen ese gasto en pensiones y lo pueden dedicar a otras cosas, que es lo que también nos están pidiendo, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que reformar el pilar 2, igual que han hecho en Reino Unido, han hecho en Irlanda, en Holanda, en otra serie de países, porque la tasa de sustitución que tenemos en España, es decir, lo que yo cobro cuando me jubilo respecto a lo que yo ganaba cuando estaba trabajando, supera el 70%. Es decir, que la Seguridad Social paga gran parte de la fiesta cuando me jubilo. En otros países está entre el 30 y el 40. Entonces se nos va a pedir que bajemos de alguna forma la prestación máxima de jubilación, que ahora son 45.000 euros, que sea un poquito menos y que se refuerce el pilar 2, la previsión social complementaria, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se están tomando en los últimos años? Pues se creó la ley de impulso a los planes de pensiones,
en 2022, de forma que se fueron metiendo una serie de medidas, una serie de planes, pero el pilar fundamental de esa ley es los planes sectoriales. O sea, poco a poco en los convenios habrá que ir introduciendo planes sectoriales de forma que llegue a todas las capas de la sociedad. Igual que hablábamos en la parte de salud antes, tendrá que pasar igual con pensiones. Igual que en los convenios existen coberturas de accidentes obligatorias, ¿verdad? Tendrá que haber coberturas obligatorias de pensiones, porque todo va en esa línea. De alguna forma tendremos que ayudar en el sistema privado a que la Seguridad Social pueda mantener el sistema de pensiones y de alguna forma que todos los empleados de todas las empresas, independientemente de que ganen mucho o ganen poco, puedan tener sistemas privados de pensiones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese asesoramiento a las empresas o a los sectores? Bueno, primero estamos yendo más que a las empresas, estamos yendo a ayudar a negociar a los sindicatos y a las patronales, porque se tienen que poner de acuerdo a la hora de poner en marcha esos planes sectoriales. Pero la clave es la información, porque lo que hemos detectado es que incluso en muchos sectores los mismos representantes patronales o sindicales no conocen bien lo que es un plan de pensiones de empleo o medidas paralelas como pueden ser los seguros que instrumentan compromiso por pensiones. Es decir, que de alguna forma el papel nos corresponde a las aseguradoras, a las gestoras, a los mediadores y a todas las empresas que tienen que dar esa cobertura a los empleados. Entonces, el mensaje en este caso es primero información y luego el segundo es anticipación. ¿Por qué voy a esperar a que me obliguen si yo en mi empresa, para mis empleados, puedo empezar a hacer algo ya bueno, puedo hacer algo bueno entre los empleados y la empresa, de forma que los dos participen en el futuro de los empleados? Si empezamos pronto, especialmente con los jóvenes, llegaremos con muy poca cantidad a tener una prestación complementaria al sistema público cuando me jubile sin hacer grandes esfuerzos, pero hay que empezar pronto. Entonces, cuando la gente no toma la iniciativa, desde los sectores y luego desde las empresas, hay que dar ese paso para ayudarles a concienciarles y a que empiecen a ahorrar desde el principio, ¿no? Y hasta que no lleguen todas estas necesarias reformas que comentabas, ¿qué alternativas tenemos individualmente, también dependiendo del perfil de cada persona? Bueno, individualmente yo tengo dos opciones. Si mi empresa tiene un plan o tiene un seguro colectivo, yo puedo adherirme y puedo hacer aportaciones voluntarias. Siempre a nivel colectivo, solamente por la teoría del volumen, ya voy a tener mejores condiciones normalmente que en individuales. Si mi empresa no tiene nada, solo me queda el sistema individual. En el sistema individual lo que pasa es que yo ahorro ya desde el neto. Cuando hago los sistemas de empresa puedo ahorrar desde el bruto, que tiene unas ventajas fiscales mucho más potentes, ¿no? Entonces, por eso que es fundamental que por lo menos la empresa me ponga el vehículo o esos vehículos para que yo pueda decidir ahorrar. ¿Que mi empresa no lo tiene? Pues lo que puedo hacer es directamente un sistema individual donde hay una gama tremenda que ofrecemos tanto a aseguradoras como entidades bancarias y gestoras para poder ahorrar a nivel individual. Pero como ya digo, desde el neto, cuando yo he tributado. Y Sergio, nos comentabas antes algunas modalidades de seguros que están teniendo mucha demanda, por ejemplo en transportes, ¿no? Pero también pues, hipotecas y demás. Me pregunto si, porque se ha hablado bastante de los mixtos, ¿no? Ahorro y vida. No sé si esto está teniendo también mucha demanda o... Sí, sin duda, hombre. Por completar un poco lo que comentaba José Miguel, el seguro de ahorro más demandado, bueno, la entidad que más vende en este país tiene solo una modalidad de seguro de ahorro, ¿no? Nosotros, en cambio, apostamos por una diversificación tan amplia que tenemos la oferta de seguros de ahorro más amplia del sector financiero asegurador. ¿Es esto adecuado? Bueno, pues nosotros pensamos que, como estábamos comentando, cada persona, cada individuo tiene una necesidad muy concreta y que el asesoramiento delimitará al final cuál es el vehículo más adecuado, ¿no? Pero básicamente, bueno, pues hay seguros de ahorro, quizás los más demandados, que son aquellos que garantizan una rentabilidad a vencimiento durante toda la vida de la operación, con independencia de lo que pase en los mercados financieros, ¿no? Por el perfil del ahorrador español, es casi el más demandado, ¿no? En segundo lugar, están aquellos que, por el contrario, están ligados a la evolución de los mercados porque se basan en la evolución de fondos de inversión, de acciones, son los que llamamos unit link, ¿no? En los que el tomador es el que asume el riesgo de la inversión.
y que, bueno, pues parece que en estos últimos años son los grandes ganadores, ¿no? Porque han duplicado su patrimonio más o menos en los últimos 5 años, ¿no? Pero también hay otras alternativas también muy interesantes, igualmente desconocidas, aquellas que tienen ventajas fiscales, por fin hablamos de ese concepto, de ventajas fiscales en las aportaciones, complementarios a los planes de pensiones, que son los PPAs, son como planes de pensiones, pero garantizados, ¿no? Con la misma fiscalidad. Y también tenemos otros, hay que tener en cuenta otros, que tienen ventajas fiscales en las prestaciones, es decir, cuando voy a rescatarlo, como los SIALP o los PIAs más a largo plazo, ¿no? A mí hay uno que en realidad es el que más me gusta, que no es ningún producto en concreto, es más un concepto que es aquel que va ligado al perfil de riesgo del cliente, pero que tiene en cuenta el propio ciclo de vida del ahorrador, ¿no? Es decir, se adapta automáticamente a las circunstancias vitales de la persona según va transcurriendo el tiempo, de manera que el ahorrador inversor, que muchas veces ni entiende ni tiene tiempo, no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso poner manifiesto que no es tanto el vehículo lo importante, sino el hábito de inculcar el hábito de ir generando un capital poco a poco a lo largo del tiempo para lograr una meta financiera concreta, ¿no? Una finalidad concreta. Claro, el ahorro en sí mismo ya no deja de ser una forma de protección, ¿no? Pero es interesante que en algunos casos pues estos productos nos dan una protección extra. También vemos ahora cómo la Unión Europea está tratando de impulsar pues esta unión de ahorro e inversión. ¿Creéis que esto puede cambiar mucho el panorama de la planificación financiera? ¿Nos planteará alguna oportunidad? A ver, sin duda para eso se hace y tiene en su embrión un elemento transformador tremendo. Se trata de estimular a la economía con una serie de incentivos que de alguna manera faciliten la canalización del ahorro de los hogares europeos hacia inversiones productivas también europeas, ¿no? En la medida de lo posible. Estos son medidas que se están tomando desde un punto de vista paneuropeo, no desde un punto de vista local, sino desde un punto de vista supranacional. Y la idea es buena, claro, lógicamente, pero para tener éxito, para poder arrancar y tener éxito, nosotros pensamos que van a necesitar de dos elementos fundamentales. Por un lado, estímulos fiscales, es que si no, es que prácticamente el ahorrador no se mueve. Ahora mismo en España hay 1 billón con B de pesetas instrumentalizados, iba a decir, depositados en activos libres de riesgo, es decir, con rentabilidad muy bajita, si no nula, ¿no? En Europa son 11 billones, ¿no? Y la estimación es que más o menos se puedan canalizar hacia este tipo de inversiones la mitad, ¿vale? La mitad en los próximos 10 años, no es algo sencillo. Estímulos fiscales por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, nosotros pensamos que sí hace falta mayor educación financiera, ¿no? Hago mía una conclusión de un informe reciente de la mayor entidad financiera de este país que decía, a partir de una encuesta, que decía que los españoles pensaban que eran dominadores de sus finanzas personales, ¿no? Pero al tiempo manifestaban que un tercio no conocía lo que significaba en profundidad la inflación, ¿no? Lógicamente, de esto se deriva que o puede ser una de las causas de por qué en España se ahorra poco y se ahorra hacia esos instrumentos que hemos comentado fundamentalmente, ¿no? Entre el 35 y el 40%, da igual el momento, el año y tal, pero en ese margen nos movemos, está instrumentalizado en ese tipo de instrumentos. ¿Qué le pasa? ¿Está bien o está mal? Pues sencillamente que si tenemos en cuenta la baja rentabilidad y que en media la inflación que ha habido en España en los últimos 40 años ronda de media el 3,2%, pues todo lo que nos supere esa rentabilidad
está perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Es así de sencillo. Con lo cual, nuestra filosofía, nuestra forma de pensar es tratar de hacer que este ahorrador inversor sea consciente de que rentabilidad y riesgo forman parte de la misma moneda y que incluso en las posiciones más conservadoras tiene que ir introduciendo poco a poco esas pequeñas cantidades de asunciones de riesgo que permitan generar una rentabilidad esperada algo variable en sus carteras, ¿no? Nos quedamos, por tanto, con esta idea de más educación financiera y estímulos fiscales. Precisamente relacionado con esto, bueno, un poco para ir cerrando, pero sí que me gustaría preguntaros acerca del marco regulatorio, el marco fiscal, sobre todos estos productos que hemos ido comentando, de planes de pensiones, seguros de vida. ¿Creéis que es adecuado el marco? ¿Haríais alguna propuesta? Bueno, a raíz de la ley de impulso se introdujeron medidas fiscales, o sea, ventajas para las empresas, de forma que cuando la empresa hace unas aportaciones, por ejemplo, a planes de pensiones a los empleados, tiene unas ventajas fiscales sobre el impuesto de sociedades, o sea, además de que todas las aportaciones son deducibles, hay además un 10% adicional en la cuota íntegra del impuesto de sociedades y además de las cuotas que yo pago a la Seguridad Social por el empleado, tengo también una reducción. Es decir, que de alguna forma entre la Seguridad Social y Hacienda le están regalando parte de la aportación que se hace a los empleados a las empresas. Es decir, la empresa tiene una ventaja, pero la empresa tiene que ver esos números, por eso que es necesario el asesoramiento. Por poner unos números fáciles, a los empleados también, sobre todo a los jóvenes y cada vez están más preparados en materia de inversiones, hay que darles también un caramelo. Antes los sistemas colectivos o los sistemas a través de las empresas tenían un tipo de modalidad de inversión que era igual para todos. Entonces, a lo mejor si yo soy joven, quiero tener un horizonte temporal, ya que tengo un horizonte temporal largo, quiero tener a lo mejor más en renta variable, quiero intentar ganar más rentabilidad. A raíz de eso, como bien comentaba antes, se pusieron en marcha los sistemas de ciclo de vida y más allá los que están instrumentados a través de trayectorias vitales, es decir, que cada empleado pueda decidir qué tipo de inversión quiere, que tenga unas tablas más agresivas o más conservadoras, pero en función de su elección. Entonces ya le estamos dando a los empleados una forma de que tengan participación en la inversión. La empresa y el trabajador van a tener ventaja fiscal y luego además voy a tener el aliciente de la inversión. Por poner así un número muy fácil, sin entrar en detalle de rentabilidades y de fiscalidades e inflación, una persona que entra en una empresa con 25 años y que entre él y la empresa pueden aportar por esta persona 100 euros al mes, que parece que no es una cantidad muy grande, teniendo en cuenta que de esos 100 euros yo he tenido una ventaja fiscal, que si ahorrara de un producto individual ya habría tributado por esos 100 euros. Esa persona durante su vida laboral va a poder acumular aproximadamente con una rentabilidad media de un 5%, 150.000 euros. Trasladado eso a una renta vitalicia, sin entrar tampoco en demasiado cálculo, va a tener una renta de 500 euros al mes hasta que se muera. Es decir, que si el sistema público baja un poquito y yo puedo tener también una renta de 500 euros para complementar el sistema público, de alguna forma tendré una prestación más digna. Atendiendo a esos números así muy por encima, pues si quiero tener más de 500 euros, sé que voy a tener que tener más de 150.000 euros. Cuanto antes empiece y cuantas más aportaciones haga, mejor, apoyándote en todos los sistemas, colectivo, individual, sistemas de empleo, sistemas de seguros. Todo lo que uno pueda ahorrar está bien y ese es el consejo y yo es el que le doy a mis hijos, espero que me hagan caso, aunque bueno, los mensajes de los padres no vale, tiene que venir un tercero a decírselo. Entonces, aunque me dedique a esto, se lo tendrá que contar otro. Bueno, es un buen consejo y también pues importante esta idea del incentivo. Sergio, no sé si quieres lanzar un último consejo, tiene que ser muy breve. Sí, muy breve. Bueno, pues dando continuidad un poco al discurso de José Miguel, que me ha venido muy bien, esa es la verdad. Sí ha habido una reforma continua, antes decía 25 los últimos 40 años y a lo mejor son más, ¿no? Pero esta última quizá ha ido dirigida a que la empresa protagonice la canalización del ahorro de sus propios empleados, ¿no? De las personas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que quizás se haya hecho toda esta reforma que de momento va bien, y se pronostican
buenas expectativas, quizás se haya hecho en detrimento de este sistema individual, ¿no? Y nos ha dejado un poquito cojos a los individuos como personas que pudiéramos decidir por dónde canalizar nuestros ahorros, ¿no? De hecho, un dato, en los últimos 5 años ha salido más de 3.000 millones, 3.250 millones en concreto, del sistema de pensiones. Ha salido por prestaciones netas, ¿no? Con lo cual, quiere decir que algo se podría haber hecho mejor. En cuanto a las propuestas que nos pregunta, pues sí, puede haber tres vertientes fiscales. Una es la de volver a permitir un volumen de aportaciones no tan limitado como el actual, no sé si volviendo a los importes anteriores, pero no tan limitado, no tan constreñido. En segundo lugar, poder extender incentivos fiscales que hay en otras partes, o modificaciones fiscales que están haciendo en otros territorios españoles para que los rendimientos de los planes de pensiones no tributen como rentas de trabajo, sino como rentas del ahorro, lo cual parece bastante razonable. Y en tercer lugar, y que creo que para mí es el más importante, el de quizá poder retomar aquella fiscalidad que hasta 2014-2015 diferenciaba un poco el rendimiento generado de cualquier modalidad de ahorro según el plazo de generación, ¿no? Es decir, bonificaba, favorecía los rendimientos generados a medio o largo plazo frente a aquellos a 1 año, 2 años, que son un poco más cortoplacistas o más especulativos, como lo llamaban. Muy bien, pues tomamos buena nota de vuestro análisis y bien, pues muchas gracias por contribuir creo que hoy todos tenemos algo más de cultura financiera, así que muchas gracias a los dos. A vosotros. A vosotros. José Miguel, Sergio, Víctor, muchas gracias por todas esas claves, qué importante es el ahorro, que los hijos nos hagan caso y la educación financiera. Son retos y asignaturas pendientes para todos. Pues eso, total. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir ya clausurando y para poner el broche de oro final a esta jornada, a Horizonte de Seguros, tenemos con nosotros a Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, a la que ya invitamos a subir al escenario. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor hoy clausurar este evento en nombre del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y quiero felicitar en primer lugar a The Objective por este evento, por la organización de este evento que creo que, por lo que estoy viendo, desde luego ha sido todo un éxito, ¿no? Y pienso que además en un contexto de ruido constante, ¿no? Donde tenemos titulares rápidos, opiniones instantáneas, tomarse tiempo para sentarse y valorar y que pensemos juntos un poco como en profundidad cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. Creo que hoy ya podríamos decir que es un acto de rebeldía, ¿no? Así que enhorabuena y os felicito realmente por vuestro trabajo. Acabamos de escuchar análisis bastante brillantes. Yo he tenido la suerte de escuchar 2 mesas redondas muy interesantes y a mí me parece que si algo que nos llevamos claro en esta jornada es que la línea entre que separa el riesgo de la incertidumbre, es decir, la línea que separa lo que podemos cuantificar, ¿no? Lo que podemos tarificar o calcular de lo que no podemos anticipar, yo creo que ya se está desdibujando y muchas veces podríamos decir que casi ni existe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente lo cambia todo, porque el sector asegurador, como bien sabéis, es históricamente el gran gestor del riesgo por excelencia, ¿no? Y hemos trabajado siempre sobre datos, sobre probabilidades, sobre muchos datos que quizás ese marco ya no es suficiente. Y a mí eso me parece que viviendo en un entorno realmente y estructuralmente incierto, como hemos estado hablando hoy, el cambio climático, por ejemplo, las tensiones geopolíticas, las ciberamenazas, la inteligencia artificial, yo creo que ya no son eventos circunstanciales o que ocurren de una manera muy puntual, sino que realmente forman parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y a mí realmente es que esto es lo que realmente cambia todo, porque el seguro evoluciona y el verdadero cambio de paradigma me parece a mí que es que el seguro ya no es un mecanismo de reparación, ya no es un mecanismo de protección, sino que pasa a convertirse, y eso es una cuestión que siempre vemos desde el colegio, pasa a convertirse en un papel
de prevención, en un papel muy importante que es no solo indemnizar una vez el siniestro que ha ocurrido, sino que también ha de ser un socio estratégico de la estabilidad social y también económica. Ya no basta llegar después del daño, sino creo que realmente lo que tenemos que hacer es anticiparnos y además ayudar a nuestros clientes a protegerse, a tomar mejores decisiones. Ya no estamos ahí realmente solamente porque hay un pacto económico, ¿no? Y este seguro, o al menos así lo entendemos, ya no es un mero trámite, ¿no? Realmente es un estabilizador social y un facilitador económico. Y ahora me van a permitir que realmente hable del papel que a mí me parece clave cuando estamos hablando de seguros. Y estoy hablando de la figura del mediador de seguros, del agente y del corredor de seguros. Yo sé que muchas veces se nos mira con condescendencia, pues porque tendemos muchas veces a entrar en los comparadores con la IA, a pensar que lo sabemos todo, en la venta directa, ¿no? Y yo entiendo esta conversación que es legítima, y realmente lo que sí quiero transmitirles es la convicción realmente que tenemos que cuanto más complejo y es el mundo y incierto el mundo en el que vivimos, yo creo que más necesario es tener una persona de confianza al lado, ¿no? Podemos tener muchos chatbots, podemos tener humanoides, como vamos a tener dentro de nada, pero realmente necesitamos una persona al lado que nos oriente, que nos anticipe nuestros riesgos, que nos ayude a tomar decisiones. Y ese es el papel del mediador de seguros. Al fin y al cabo, el mediador no distribuye productos, lo que hace es interpretar los riesgos, acompañar en la toma de decisiones, interpretar muchas veces pólizas tan complejas que no sabemos muy bien por dónde empezar, ¿no? Y aportando este análisis en un entorno hiperregulado, haciendo también, estando presente, que a mí me parece que el más importante de los papeles de un mediador es acompañar al cliente en el momento del siniestro, ¿no? Pues realmente que es cuando más necesitamos tener un mediador al lado. Realmente esto es lo que nos garantiza que el papel nuestro es absolutamente fundamental. Y esto no lo va a hacer nunca un algoritmo, ¿no? Yo creo que al final el seguro que es un pacto de confianza, un contrato de confianza. Y realmente el mediador está ahí para que se cumpla. Ya termino, pero sí me gustaría decirles que Madrid no solamente es la capital de España, Madrid es la plaza del seguro por excelencia y es uno de los pulmones del sector asegurador europeo. Pero también anticiparles que desde el Seguro de Madrid, desde el Colegio de Madrid, siempre estamos comprometidos ¿con qué? Con la formación, porque si hay algo que nos diferencia a los mediadores, ¿no?, de otros canales de distribución realmente, es que apostamos por una formación reglada, que estamos bien preparados y que realmente el cliente es lo que aprecia, porque la única respuesta válida ante la incertidumbre, por lo menos así lo pensamos nosotros, es que es la preparación, ¿no? Quiero felicitar de nuevo a todos los ponentes, a la organización por la altura de estos debates y por este espacio que yo creo que nos ha enriquecido mucho. Y quizás a lo mejor pensar que nos vamos con más preguntas que respuestas. Y esto quizás pueda ser la señal de que este foro ha sido un éxito, porque nos ha ayudado a pensar, nos hemos sentado a pensar. Y esto es lo que nos va a proporcionar probablemente un mayor progreso. Enhorabuena, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y ya antes de finalizar, doy la palabra al director de The Objective, Álvaro Nieto, para dedicarles unas palabras de despedida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este evento. La verdad es que intentando preparar la intervención de hoy, solo se me ocurrían reflexiones respecto a cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? y los tiempos tan extraños que nos ha tocado vivir, sobre todo a los que hemos nacido en la última parte del siglo XX, ¿no? Creíamos que estábamos seguros, creíamos que vivíamos en un mundo magnífico, sobre todo aquellos que estábamos en Europa, nos las prometíamos felices y, sin embargo, de repente el mundo se nos abre bajo los pies, ¿no? Podría citar diversos eventos que hemos tenido en los últimos años, pero quizás el más traumático y el que probablemente nos haya marcado más intensamente a todos es la pandemia, ¿no? Nadie se esperaba que de repente un virus llegado de miles de kilómetros de distancia nos fuera a alterar la vida de esa manera y, sobre todo, a segar la vida de muchos de nuestros seres queridos, ¿no?
pero es que hemos seguido avanzando y de repente en Europa, donde nos creíamos también muy seguros respecto a la posibilidad de tener de nuevo guerras, pues ahora resulta que tenemos una aquí a la vuelta de la esquina, en Ucrania, y que nos puede amenazar al resto de los países del continente. Para colmo, esa guerra ya se ha multiplicado en varios frentes que alteran la paz del mundo, y encima de todo ello tenemos una gran revolución que ya es una auténtica realidad, como es la inteligencia artificial, que no sabemos ni siquiera cómo nos va a poder afectar en los próximos años, pero amenaza con acabar con nuestra vida tal y como la conocíamos hasta ahora. Bueno, ante esta incertidumbre tan enorme en la que vivimos o que nos ha tocado vivir, pues nos pareció en The Objective que era una buena oportunidad, una buena ocasión para abordar y para hacer un evento de estas características en donde el sector del seguro nos tratase de iluminar, de aportar algo de luz en tiempos de incertidumbre. Y si nos pueden también dar algo de tranquilidad, pues mejor, ¿no? Yo creo que en las mesas de hoy lo que hemos visto es que efectivamente hay múltiples opciones a las que nos podemos agarrar para tener esa tranquilidad que probablemente habíamos perdido. Y yo espero que a todos ustedes les haya resultado de enorme interés lo que aquí se ha dicho hoy. Por lo que a mí respecta, lo que querría terminar diciendo es que, por supuesto, tengo que agradecer a todos los participantes, que creo que han tenido intervenciones brillantes. Por supuesto, también agradecer a los patrocinadores, a SISA y HM Hospitales, porque sin ellos nada de esto sería posible. Y como yo he quedado al menos tan satisfecho, les emplazo al año que viene para que hagamos la segunda edición de este Horizonte Seguro. Muchas gracias.